Matrimonio. Tenemos el concepto de que el matrimonio solo se da entre un hombre y una mujer, pero en las diferentes culturas nos damos cuenta de que no solo sucede de esta manera. En las culturas de la India e Islandia, el matrimonio se da entre un hombre y 4 mujeres, y en dado caso hasta 20 concubinas. El hombre, para contraer o tener este tipo de matrimonio, debe tener una buena situación económica, la cual debe mantener por igualdad a todas las esposas y a las 20 concubinas. Este recibe el nombre de poliginia, pero nos damos cuenta que en la poliandría es diferente, ya que se contrae el matrimonio una mujer y más de un hombre. Sucede más que todo entre hermanos para no dividir las tierras. Cuando la mujer queda en estado de embarazo, se le considera padre al hermano mayor y al resto de hermanos se les considera tío. Tenemos el matrimonio levirato, que en este tipo de matrimonio se casa con la viuda de su difunto hermano. Y en esta unión se considera que el hijo es del primer matrimonio, sodorato. En las tribus nativas de América del Norte y la India, el grupo ofrece a la hermana como esposa del viudo, y también sucede cuando la esposa no puede tener hijos. Tenemos lo que es el matrimonio complejo. Esto se da entre el siglo XIX, que todos pueden tener relaciones con quienes deseen, pero esto tiene un nombre, que es comunidad oneida. Tenemos el matrimonio tóxico. Se unen para cumplir las expectativas. Esto se da en los matrimonios con el mismo sexo y existen diferentes épocas babilonias y no es aceptada en países europeos. Tenemos lo que es el matrimonio polimoroso. Esto permite tener varias parejas donde no depende su orientación sexual. Tenemos el matrimonio Nikamotán. Son matrimonios temporales, los cuales se utilizan para tener placer. Tenemos el que es el matrimonio católico, que esto se da con la unión de un hombre y una mujer. En este tipo de matrimonios, la pareja debe tener la primera comunión, ser bautizados y ser confesados. Para contribuir a esta unión, se lleva a cabo la ceremonia con un sacerdote o dictador. Tenemos el matrimonio fantasma. En estos tipos de matrimonios se permite casar a una persona viva con una persona fallecida que murió soltera. Antes se veía el caso de que el matrimonio fantasma se daba con 2 personas fallecidas, ya que en ese caso las 2 personas habían muerto solteras y se daba esta unión para que quedaran en estado de matrimonio. Bueno, ahora continuando con lo que es el concepto de interacción, encontramos que este básicamente es como una socialización, como un proceso que encierra una particular forma de relación entre individuos, de relación entre hombres. Esto hace que forme parte de una dinámica por la cual nosotros nos vamos a comunicar de, digamos que, una forma más objetiva dentro de un entorno social. Es por eso que el uso de estas habilidades de interacción ocasiona una mayor capacidad de adaptación dentro de el entorno social en el que constantemente nos desenvolvemos todos los días de nuestras vidas. Ahora, en cuanto al parentesco, encontramos que esta es como la relación que existe entre los individuos, entre los miembros de una misma familia, o dicho de otra forma, es la unión al interior de una familia. El parentesco no solamente existe entre personas unidas por un vínculo de sangre, es decir, por consanguinidad. También existen otras formas de parentesco, como está el parentesco por afinidad, que se da entre el nexo que nace por el matrimonio y los parientes del cónyuge. También está el parentesco por adopción, que es la relación de parentesco que se da entre el adoptado y sus adoptantes y la familia de estos. Porque cuando digamos que ya el niño es adoptado, él entra a la familia en la misma situación que cualquier otro hijo consanguíneo. El parentesco, por un lado, define las conexiones familiares entre individuos, y estas conexiones implican interacciones continuas que se caracterizan por intercambios regulares de apoyo, de comunicación y de afecto, que son, digamos que, esenciales para el mantenimiento y el desarrollo de los lazos familiares. La relación entre el parentesco y la interacción pueden variar significativamente según la cultura.
teniendo en cuenta que muchas veces se ve influenciada por valores, por normas sociales, por tradiciones y por estructuras familiares que son específicas. Ahora, algunas formas en las que esta relación pueden, digamos que, diferir culturalmente son, según si son culturas colectivistas o si son más culturas como individualistas. Por ejemplo, en las culturas colectivistas, como lo son muchas sociedades asiáticas, africanas o latinoamericanas también, el parentesco juega como un papel muy crucial, sí, como central en la vida de las personas, y las interacciones familiares suelen ser como frecuentes y digamos que ellos como que priorizan el bienestar del grupo familiar. Esto para ellos es prioritario antes que digamos que los intereses personales o individuales. En las culturas individualistas, por otro lado, como en las sociedades occidentales, por ejemplo, la interacción familiar puede ser menos frecuente y se valora más como la independencia personal. Entonces ya vemos que es como lo contrario a las colectivistas. En estas, los lazos familiares son importantes, pero se hace un mayor énfasis en el logro personal y en la autonomía. Ahora, en cuanto a la estructura familiar, aquí encontramos culturas en las que las familias extensas son las normas, donde varias generaciones viven juntas o cerca una de otra. Entonces, digamos que es por esto que se les facilitan mucho las interacciones diarias y que haya como un fuerte apoyo mutuo en las familias. Sin embargo, también existen culturas que son como más nucleares, es decir, están compuestas por padres e hijos, más nada. Y en estas, las interacciones con parientes, digamos que extendidos, como más amplios, pueden ser menos frecuentes, dependiendo, digamos que, de la proximidad geográfica o de la movilidad social. La relación de interacción y parentesco también puede ser definida por los roles de género, por la edad. Por ejemplo, en algunas culturas asiáticas se espera que los hijos varones cuiden de sus padres ancianos, mientras que las hijas pueden tener responsabilidades distintas como cuidar de sus propios hijos. En otras sociedades donde el respeto por los ancianos es un valor central, como en culturas asiáticas, por ejemplo, pueden, digamos que, tener interacciones frecuentes y respetuosas entre generaciones. También encontramos cómo pueden variar esta relación según los rituales y las tradiciones familiares, porque existen muchas culturas, digamos, que promueven como esas fiestas, esas tradiciones en las que se busca básicamente crear momentos claves para la reunión, para la interacción familiar, para reencontrarse, para pasar tiempo de calidad en familia. También están las obligaciones y la reciprocidad. En algunas culturas, digamos que el sentido de reciprocidad dentro de las familias es clave, aunque también hay otras en las que la reciprocidad es menos valorada y digamos que en estas puede haber como menos presión para cumplir con las expectativas. También depende mucho de la comunicación y de la expresión emocional. Hay familias en las que la forma de expresar el afecto y de comunicarse dentro de ellos puede variar. En algunas culturas el afecto se muestra más a través de la acción, como por ejemplo cuidar o proporcionar, que a través de las expresiones verbales de amor. Sin embargo, en otras culturas, como culturas occidentales, la expresión emocional abierta es clave, como por ejemplo el decir un te quiero, el expresar sentimientos hacia otros, es como lo común, es como a lo que se está acostumbrado. El matrimonio y el parentesco están estrechamente interrelacionados y constituyen la base de la organización social en muchas culturas. En culturas como patrilineales, en donde la herencia y descendencia se transmite a través de la línea masculina, los hijos llevan el apellido del padre y la propiedad familiar se hereda por los hijos varones. En las matrilineales, la herencia se transmite a través de la línea femenina y los bienes se heredan de madre a hija. En las bilaterales, es decir, los hijos pueden heredar de ambos padres y llevan apellidos de ambos en algunos casos. Existen diversas formas de matrimonio como son la poliginia,
que es un hombre con varias mujeres, y los vínculos de parentesco se entienden a través de las esposas y sus respectivos hijos, lo que puede generar más jerarquías internas y dinámicas de poder entre las mujeres y sus descendencias. La poliandría, que es una mujer con varios hombres, esta ayuda a mantener la propiedad familiar como tierras o bienes dentro de una sola familia al evitar la fragmentación. El derivato y el sororato, que son matrimonios forzados con familiares del cónyuge fallecido. Este implica que una persona debe casarse con el familiar del cónyuge para poder mantener el bienestar de la familia y los bienes. El nikah mutá, que son matrimonios temporales, aunque no establece un parentesco duradero en el sentido tradicional, ofrece una estructura legal para la relación durante su vigencia. Las bodas fantasmas, que son matrimonios entre personas fallecidas, una persona fallecida se casa con otra con el propósito de asegurar la continuidad de la familia y respetar las creencias culturales. Los descendientes de esa persona fallecida pueden y deben ser reconocidos dentro de la estructura familiar extendida. El matrimonio complejo implican acuerdos para poder evitar embarazos fuera del matrimonio principal sin exigir exclusividad en las relaciones. Las devadas, que son niñas casadas con dioses o templos, aunque no crea una estructura de parentesco tradicional, sino que las devadas se integran a la iglesia, a la estructura religiosa y comunitaria. El tongi, que son matrimonios falsos por orientación sexual, crea vínculos de parentesco formales, pero no refleja la realidad de la orientación sexual de los involucrados. El matrimonio del mismo sexo son parejas del mismo sexo y establecen vínculos de parentesco formales similares a los del matrimonio heterosexual. El matrimonio y la interacción. El matrimonio en la interacción implica una interacción social, valga la redundancia, y también emocional entre los cónyuges, así como una interacción legal reconocida por el Estado. El matrimonio también, dependiendo de cada cultura, tiene un concepto diferente. El matrimonio según las diferentes culturas. Según la religión, el matrimonio católico, para la Iglesia Católica únicamente es válida la unión de un hombre y de una mujer. Y para concebir esta unión deben estar bautizados, confirmados y deben haber hecho la primera comunión. La ceremonia es llevada a cabo por un sacerdote o un diácono. El matrimonio musulmán se celebra en una mezquita y se lleva a cabo el imán. Las leyes que origen este matrimonio musulmán, forman parte del Corán, que es el libro sagrado de la dicha religión. Las relaciones de parentesco son un componente clave del sistema social, influyendo en la estructura y la dinámica familiar. Dentro de los ejemplos de la relación entre el sistema y el parentesco se podría dar lo que es la herencia. En algunas culturas, el sistema de herencias determina quién hereda las propiedades, los títulos, quién se puede quedar con todo lo que tiene el progenitor común. También se da que esto podría llegar a afectar de gran manera a las relaciones que existen entre los mismos parientes. También está la descendencia. Esta descendencia se podría dar de manera matrilineal, patrilineal y bilateral, lo cual puede afectar cómo se transmite el parentesco, la herencia y los roles sociales. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan en conjunto para formar un todo coherente, siendo observados en distintos niveles desde la familia y la comunidad hasta la sociedad en su conjunto. El sistema social y familiar configura la forma en que las relaciones se estructuran
mientras que la interacción describen cómo los individuos y grupos se relacionan dentro de este sistema. En las culturas como la poliginia, el sistema familiar incluye múltiples esposas y las interacciones pueden ser competitivas o cooperativas, afectando la distribución de los recursos y estatus. En la poliandría, el sistema mantiene la propiedad familiar al integrar varios esposos y las interacciones entre los esposos suelen ser colaborativas, lo que ayuda a evitar la fragmentación de bienes. En el leribato y sororato, estos sistemas aseguran la continuidad familiar y la protección de viudos y huérfanos, y las interacciones están orientadas a la estabilidad y el apoyo mutuo. En el nikah mutá, las interacciones se basan en acuerdos temporales, adaptándose a las necesidades cambiantes sin comprometer la estructura familiar a largo plazo. En las bodas fantasmas, las interacciones incluyen rituales que buscan mantener la cohesión familiar y respetar las creencias culturales. En el matrimonio complejo, las interacciones son flexibles y negocian roles y responsabilidades dentro de la relación. En las devadas, las interacciones están medidas por normas religiosas, influyendo en la dinámica social y ceremonial. En la tongi, las interacciones son superficiales, centradas en mantener las apariencias sociales y evitando conflictos personales. En el matrimonio del mismo sexo, estas interacciones se reflejan en la inclusión y respeto por la diversidad en las relaciones. En las poliamorosas, las interacciones son flexibles y adaptativas, reconfigurando la dinámica social y familiar.